Menores de 16 años entran al plan de vacunación, anunció el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, tras recibir su dosis. Las aceras se convierten en colchones en los exteriores del Hospital Abel Gilbert, en el suburbio de Guayaquil. Decenas de personas duermen en las veredas, esperando información de sus familiares. La Asamblea Nacional vuelve a su actividad presencial. La próxima semana los asambleístas piden ser vacunados. Pescadores fueron secuestrados y retenidos durante la noche de este miércoles en Pozorja. Las autoridades realizan controles ante este repunte de hechos delictivos en esta parroquia de Guayaquil. Mientras miles trabajan por su familia, pocos lo hacen por una familia más grande, su empresa. Somos el banco para ellos, con el crédito empresarial que necesitan para expandir su negocio. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos televidentes, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Empezamos con una buena noticia para el país. Richard Carapaz obtuvo una espectacular victoria internacional. El deportista tricolor ganó la quinta etapa del Tour de Suiza. Hola Gaby y bienvenida. Gracias Tania, amigos, buenas tardes, un gusto retornar junto a ustedes. El gobierno adelanta sus planes de vacunación y ahora contempla incluir a menores de 16 años. Por eso continúa la negociación de más vacunas. Los anuncios los hizo el vicepresidente Alfredo Borrero, quien se vacunó hoy en Quito. Francisco Garcés nos cuenta. Vacunar a adolescentes de entre 12 y 16 años entró a ser también una de las prioridades del gobierno. Originalmente el plan de vacunación contemplaba solo a mayores de 16 años y así cumplir con 9 millones de personas en 100 días, pero ahora se inoculará a la población adolescente. Que tenemos que vacunar desde los 12 años. Entonces, hay un mayor número de ecuatorianos que necesitan vacunas. Y de lo que se ve a futuro es que la vacunación no termina ahora. Vamos a continuar vacunando. El vicepresidente hizo el anuncio tras vacunarse en el Colegio Benalcázar al norte de Quito, proceso que cumplió después de esperar su turno y seguir los procedimientos establecidos. Borrero dijo que para cumplir con las expectativas del régimen es el presidente Guillermo Lasso quien directamente negocia la adquisición de vacunas. Cancino 6 millones, que son 6 millones de dosis y 6 millones de vacunados. ¿Cancino llegaría este fin de mes? Cancino esperemos que llegue a los primeros días del mes de julio un lote, y estamos también pidiendo que, por ejemplo, Pfizer aumente las dosis de vacunas. Aunque Borrero no confirmó la fecha en que empezaría la inmunización de menores de 16 años, dijo que ese proceso es importante para completar el plan de retorno a clases presenciales, por lo que podría arrancar antes de agosto. También llamó a la ciudadanía a vacunarse en las fechas que les corresponde de acuerdo al cronograma. Yo les invito a todos los ecuatorianos a que sigan el proceso, a que vean en la página, que acudan a vacunarse, porque es la única forma de que nosotros podemos salvar vidas y reactivar la economía. Según la información oficial, hasta la fecha son 2,7 millones los ciudadanos vacunados y de ellos 910,000 ya han recibido las 2 dosis contra el COVID-19. Decenas de personas duermen en las veredas sobre cartones y plásticos afuera del Hospital Abel Gilbert en Guayaquil, esperando noticias de sus familiares internados en esa casa de salud. En el siguiente reportaje, William Young nos muestra el drama de estas familias que pasan las noches a la intemperie. La calle se ha convertido en su hogar y no es que ellos lo hayan querido así. Unas viejas llantas, algunas cuerdas y unos cuantos plásticos soportan lo que por ahora es su refugio. Así pasan las horas. Decenas de personas que día a día duermen afuera del Hospital del Ministerio de Salud Abel Gilbert, en el suburbio de Guayaquil, esperando saber cómo siguen sus familiares internados allí. ¿Por qué no ir a casa y luego regresar? Porque aquí llaman a cada rato, o sea, llaman porque necesitan pañales, porque aquí esa es otra situación, aquí no hay medicación.
no hay nada, ni hay ni un catéter, ni un suero, ni medicinas. Luis se recuesta junto a su esposa. Ambos llevan varios días en estas condiciones, pero la esperanza de ver a su familiar sano los mantiene allí. Así es, pues como familia tenemos que mantenernos unidos en estas situaciones, porque imagínense. ¿Quién está dentro internado? Es mi mamá está internada ahí. Ustedes pasan aquí hasta mañana. Claro, aquí nos amanecemos. Se acomodan como pueden o con lo que tengan. Es una lucha permanente en la que la desesperación los consume, esperando el llamado de un guardia. ¡Vargas, espera! ¡Vargas! En una especie de lotería, anhelando escuchar el apellido de su familiar. Aunque viven historias distintas, se han convertido en amigos, se dan la mano, se animan, se consuelan porque a veces hay malas noticias. Cuando hay un vínculo fuerte de amor hacia el paciente, pues entonces uno está esperando a cualquier cosa que lo llamen a uno. ¿Qué familiar suyo está dentro? Aquí dentro está mi suegro. ¿Desde cuándo está usted aquí? Desde el fin de semana. Un abrazo o algunas sonrisas les da fuerzas. Pasaban las horas y el cansancio los vencía. Sobre cartones y unas cobijas se desprendían de la noche. Otros esperaban un poco más. Llegó la madrugada y en esta zona del suburbio de Guayaquil, negocios informales son parte de este entorno en el que se intenta normalizar una extraña realidad. La Asamblea decidió sus 5 ejes de trabajo y con ello plantea empezar las sesiones de manera presencial desde la próxima semana. También espera la respuesta del Ejecutivo a un pedido de que tanto el personal como los legisladores sean vacunados contra el COVID-19. Patricio Díaz nos tiene detalles. En la Asamblea el movimiento de manera presencial aumenta. Comisiones y reuniones todos los días. Pero el plan incluye que desde la próxima semana las sesiones del Pleno sean igualmente con todos. El Consejo de Administración Legislativa revisó las medidas y anuncia que faltan pocos detalles para el retorno de los 137 legisladores el próximo 15 de junio. Ya está listo el permiso del COE, se tiene también el tema de bioseguridad para todo el personal de la Asamblea. La decisión la vamos a tomar el día lunes, pero yo le diría que hay un 99% ya de decisión de que regresemos todos el día lunes a la presencialidad. Y aunque reconocen que las medidas en las primeras sesiones del Pleno no fueron del todo cumplidas por algunos legisladores, confían en que esta vez todo cambiará. No hemos visto ventajosamente, o gracias a Dios, que se hayan contagiado algunos asambleístas, pero hay que confiarnos. Yo creo que más allá de eso hay la confianza de querer trabajar y eso creo que son los anticuerpos que se van generando en cada uno de los asambleístas. Pero no es todo. Además esperan una respuesta del Ejecutivo a un pedido de la presidenta de la Asamblea para que funcionarios y asambleístas sean vacunados. Justamente al personal administrativo, el personal de apoyo, los asesores, a los asistentes y que de esa forma nosotros poder volver a trabajo presencial que tanto aspiramos realizar. De hecho, que la prioridad debe ser primero los funcionarios y al último los asambleístas, considerando que el trabajo que nos espera es arduo y considerando que son aproximadamente de 1.300 a 1.400 funcionarios legislativos. La respuesta esperan le llegue en los próximos días u horas. Mientras tanto, se busca pulir los detalles para que aforos y distanciamiento no solo se respeten en el Pleno, sino en las comisiones. Es una de las empresas que no... Nuevas autoridades han sido designadas por el presidente de la República, Guillermo Lasso. A través de decretos ejecutivos, el primer mandatario nombró a titulares de entidades del ámbito sanitario, de la comunicación y administración pública. Rafaela Hermida nos cuenta de quiénes se trata. Con 3 semanas en el poder, el presidente Guillermo Lasso continúa nombrando nuevas autoridades. Una ex candidata a la vicepresidencia será parte del gobierno. Se trata de María Sara Gijón, quien conformó el binomio de Izquierda Democrática y estuvo en la papeleta electoral junto a Javier Hervás. Gijón es la nueva directora del Servicio Nacional de Contratación Pública. Es abogada especialista en temas de banca, finanzas y mercado de valores. Fue directora de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Quito entre 2013 y 2017. Mientras que Yanine Cruz fue nombrada como la delegada del presidente y la titular del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación. Cruz fue asambleísta por el Movimiento Creo de 2017 a 2021. Es comunicadora social y tiene experiencia en la docencia e investigación.
El presidente también designó al guayaquileño Cristian Torres Bermeo como el director general del Servicio de Gestión de Riesgos. Será el encargado de canalizar ayuda en zonas afectadas por desastres naturales. Además, será parte del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para tomar decisiones sobre la situación sanitaria. Otra de las decisiones que tomó el primer mandatario fue nombrar a Marcos Miranda Burgos como delegado del presidente ante el directorio de la empresa nacional minera y Fabián Chang ante la empresa pública del agua. Los 10.000 fusiles donados por China a Ecuador en 2016 ya no serán chatarrizados, como lo anunció el exministro de Defensa del gobierno anterior. El armamento será utilizado para entrenamiento de las tropas. En diálogo con Ecuavisa, el titular de Defensa, Fernando Donoso, señaló que esta decisión fortalecerá la relación con el gigante asiático, principal proveedor de vacunas contra el COVID-19 a Ecuador. Paul Romero conversó con el funcionario. Una de las primeras decisiones que tomó el ministro de Defensa, Fernando Donoso, fue suspender la chatarrización de los 10.000 fusiles AK-47 donados por China a las Fuerzas Armadas en 2016, decisión que la anunció su antecesor Osvaldo Jarrín. Vamos a utilizarlos en entrenamiento del personal nuevo, en entrenamiento básico del personal que recién comienza en las escuelas o en los centros de formación de tropa especialmente. Eso para dejar a un lado la decisión o la opinión que se dijo en un momento dado de la chatarrización. Este tema fue tratado directamente con el embajador de China en Ecuador, Chen Guoyu, el agregado de defensa Tu Fachao, quienes expresaron su malestar por la decisión del ex titular de Defensa. Tienen fallas de funcionamiento, no tienen seguridad para el usuario. Con los informes negativos que se tiene, por recomendación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, destruir esos fusiles. Donoso asegura que la Contraloría facultó a las Fuerzas Armadas a tomar una decisión. Posibilidad de utilizar esos fusiles de la mejor manera posible. Pero ¿en dónde están los fusiles chinos? Un caso que se ha convertido de a poco en misterio. Han sido distribuidos en las fuerzas para que den el correcto uso en el ejército, la marina y la aviación. Fusiles que han estado embodegados, empaquetados. La decisión de utilizar los fusiles va más allá de la cooperación técnica militar. Es diplomática, para mejorar las relaciones con el gigante asiático, principal proveedor de vacunas contra el COVID-19 al Ecuador. Es importantísima esa cooperación, no solamente en las vacunas de doble dosis, sino también en la de esta vacuna nueva que solamente requiere una dosis. Hasta el momento han llegado al Ecuador 1.700.000 dosis de la farmacéutica Sinovac. Le sigue la estadounidense Pfizer con 1.300.000. El alcalde Jorge Yunda informó a través de su cuenta en Twitter que en Quito las hinchadas volverán a los estadios luego de 1 año y 3 meses. El funcionario dijo lo siguiente: hemos decidido aprobar el campeonato de la Liga Pro con el 30% de aforo. La ciudadanía jugará un rol fundamental al acatar normas y evitar contagios. Aunque no se precisó desde cuándo entrará en vigencia esta resolución, la Agencia Metropolitana de Control indicó que se utilizarán herramientas digitales durante la reactivación. La ministra de Educación, María Brown, evaluó los primeros días del programa de retorno voluntario a clases. Según la ministra, la medida ha tenido buena acogida por parte de planteles y padres de familia y se está trabajando para superar los problemas que tienen las escuelas y colegios que permanecieron cerrados por 18 meses debido a la pandemia. Sin embargo, el Colegio de Médicos de Guayas señala que la disposición no es adecuada. El retorno a clases voluntario ya tiene una primera evaluación a 4 días de iniciado. La ministra de Educación señala algunas cifras. 944 instituciones educativas que de las 1.300 que tenían el permiso decidieron hacer uso de este beneficio.
Se trata generalmente de instituciones educativas en áreas rurales y hemos podido detectar en dónde tenemos que reforzar medidas de bioseguridad. Y contaba que el plan de vacunación para los docentes y empleados de las instituciones educativas avanza rápidamente para reducir la posibilidad de contagios. Cerca del 90% de los docentes han sido ya vacunados en una primera dosis y estamos avanzando en la segunda dosis. Ya más de 35,000 docentes han recibido la segunda dosis de la vacunación. Contó que hay algunos problemas con la readecuación de los planteles que permanecieron cerrados por 18 meses, que ese es un trabajo que se realizará de a poco. Se ha decidido, Stephanie, iniciar con $2.490.000 en 73 instituciones educativas, 8 en régimen costa, 65 y régimen sierra, que estaban en una situación de necesidad imperante de mantenimiento. Pero mientras el gobierno evalúa su plan, desde el Colegio de Médicos del Guayas consideran que la decisión es inadecuada, que no se están valorando los riesgos. Los niños también se infectan. Los niños pueden infectar a sus compañeros. Y todos estos niños infectar a su familia y la familia infectar al entorno social que no está vacunado. Esta es la postura de un gremio de médicos que se contrapone a la de un gobierno que busca volver a la normalidad. A paso lento pero sostenido. Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, nos acompaña hoy. Vamos a hablar de transporte. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Este viernes 11 de junio los combustibles podrían volver a subir. El último incremento rige esta mañana. ¿Ha tenido usted algún anuncio previo de parte de Petroecuador? Y la respuesta es relevante porque el lunes 14 arrancan las negociaciones con el gremio de los transportistas que suspendió el paro confiando en la promesa del gobierno de estudiar compensaciones focalizadas. ¿Cómo está el panorama, señor ministro? Buenas tardes, Tania. Un gusto compartir con usted el día de hoy esta mesa de diálogo. Mire, el decreto 1054 que se suscribiera el 19 de mayo del 2020, pues estableció estos temas de tal manera que yo quiero solamente señalar que ha sido todo un éxito los diálogos mantenidos con el sector de la transportación. El tema no está en las calles, Tania, el tema está en las mesas de diálogo. Y estas mesas de diálogo las iniciaremos el próximo lunes 14 de junio. En la primera reunión lo vamos a tener en Carondelet con la presencia del señor presidente de la República y todos estos insumos que nos pongan el sector de la transportación servirá para establecer políticas definitivas. Señor ministro, ¿podríamos saber si tiene alguna información sobre si mañana van a subir o no los combustibles? Esto está hasta el 11 de junio que se puede volver a subir el combustible de acuerdo a ese decreto que usted mencionó del 19 de mayo del 2020. Bueno, está vigente el decreto, Tania, de tal manera que pues estas acciones continúan. Señor ministro, el diésel ha subido en 48 centavos, desde junio del 2020. Si bien no es el único insumo para la transportación, causa un enorme impacto, pero a la vez habría un impacto mayor si suben los pasajes. ¿Subir los pasajes es una posibilidad? Tania, todos estos temas los discutiremos en la comisión que inicia su trabajo el próximo día lunes. Ya el sector de la transportación ha nominado a sus 5 delegados. De parte del gobierno estaremos quien le habla, el señor ministro de Gobierno, el señor ministro de Energía y por supuesto el director ejecutivo de la ANT, de tal manera que estos insumos serán considerados y desde luego analizados de una manera técnica y considerando no solamente al sector de la transportación, sino también al usuario del transporte. En un estado con las cuentas en rojo, ¿de dónde saldría el dinero para las compensaciones que podrían calmar la demanda de los transportistas?
Tania, no quisiera adelantarme en un tema que le compete al señor ministro de Finanzas, pero definitivamente tenga la seguridad que este gobierno del encuentro lo que busca son diálogos, son soluciones pragmáticas, son soluciones claras, y yo al menos conjuntamente con el resto de miembros del gabinete estamos listos a tomar y hacer las reuniones que sean pertinentes. Trabajaremos en función del país, en función de la paz nacional. Ese es el objetivo que nos ha planteado el señor presidente de la República. Y de hecho así sucedió porque lograron calmar o acabar con esa paralización del servicio de transporte público. En la última reunión con el presidente y los transportistas también estuvo la titular de la Asamblea, Guadalupe Llori. ¿Hay algún preacuerdo con el legislativo con respecto a las reformas a la ley de tránsito, actualmente en manos del Ejecutivo, y que debe volver a la Asamblea para que se apruebe? Efectivamente, Tania, lo que pretendemos es de que dentro de los términos legales la Asamblea Nacional tramite ese veto parcial dado por el Ejecutivo, y creo que en ese ámbito, tanto Ejecutivo como Legislativo, estamos caminando en la onda correcta. ¿Esto quiere decir que pueden aceptar sugerencias de los transportistas, por ejemplo? Tania, ahí tiene que tratarse el veto parcial del señor presidente. Hay temas que irán a la Corte Constitucional, deben haber ido ya a la Corte Constitucional y luego regresar a la Asamblea Nacional. Es decir, este trámite consideramos que tomará 60 días dentro de los tiempos que se establecen. Señor ministro, en breves palabras, la alcaldesa de Guayaquil ha insistido en obtener las competencias necesarias para aprobar el incremento de los pasajes de transporte urbano. La negociación de las compensaciones focalizadas que arranca el lunes, ¿incluirá también esta problemática de la ciudad de Guayaquil? No solamente de la ciudad de Guayaquil, Tania, lo que se pretende es establecer una metodología que permita a los municipios del país aprobar los valores del transporte urbano, de tal manera que dentro de ese ámbito también estará trabajando esta comisión. Gracias, señor ministro. Entendemos entonces que esto volverá a que los municipios tengan todas las competencias al respecto. Gracias por estar con nosotros. Vamos. Gracias, Tania, y siempre a sus órdenes. Seguimos informando. Continúan los hechos delictivos en Pozorja, parroquia rural de Guayaquil. Esta vez, 6 pescadores fueron asaltados y secuestrados por piratas, quienes los dejaron a la deriva en alta mar. Las autoridades realizan operativos para reducir el repunte de violencia en este poblado, como nos cuenta José Carlos Alvarado. La alerta se dio la noche de este miércoles. 6 pescadores fueron secuestrados por piratas mientras realizaban una faena cerca de Pozorja. Se les llevaron las embarcaciones y otros implementos de pesca. Sin embargo, horas después, las víctimas del violento robo fueron rescatadas. Así lo comentan sus familiares, quienes tuvieron que exponerse ante la situación. Tuvieron que salir en sus embarcaciones a socorrerlos a ellos. Incluso hubo persecución con los piratas. Ellos se arriesgaron. Uno de ellos recibió disparos por parte de los piratas. Sin embargo, fue llevado a un centro de salud y se mantiene estable. El capitán del puerto de Pozorja, Washington Tamayo, señala que aún se buscan las lanchas robadas. Ya tenemos la presunción de que estarían en algún lugar 2 embarcaciones de las que habrían sido asaltadas el día de ayer. Con helicópteros y personal en el agua, miembros de la Armada inspeccionaron embarcaciones para revisar si funcionan con motores sustraídos. Aproximadamente hay 500 embarcaciones en Pozorja y sus alrededores. Pese a los controles que se están realizando por parte de las autoridades, los pescadores manifiestan que tienen temor frente a la labor que realizan a diario. Aquí a uno se le roban todas las mallas, todo eso. Y hay que salir con miedo nomás porque es el trabajo de uno. En tierra, personal de las Fuerzas Armadas junto a la policía desarrolló controles para verificar si había ciudadanos portando armas de fuego. Recientemente se han registrado muertes violentas y ataques a barcos en esta población. Las autoridades señalaron que durante los operativos se detectaron más de 15 motores con posibles adulteraciones. En más información.
Información: delincuentes desprenden un cajero en el norte de la capital en su intento por robar el dinero. Esta sería la segunda ocasión en menos de un mes que ocurre un acto similar. Carla Delgado nos cuenta que la policía ya está tras la pista de los implicados. Fue a través de la alerta del banco como los policías llegaron a este cajero ubicado en el sector del Bosque, en el norte de Quito. En el lugar se encontraron con este panorama. En el suelo aún quedaban los vidrios rotos de la farmacia en donde permanecía este cajero, que para el asombro de muchos fue desprendido de la pared. El hecho habría ocurrido a las 3 de la madrugada y los delincuentes no lograron su cometido, pues la bóveda permanece en el lugar. La caja fuerte en donde se encuentra el dinero está intacta. Trabajadores de la entidad bancaria retiraron lo que quedaba del cajero para reemplazarlo, mientras los vecinos de la zona aseguran no haber escuchado nada. Porque nadie salió de las casas, nadie se asustó ni nada de eso. El comandante de la Policía del Distrito Metropolitano, Alain Luna, aseguró que ya están tras la pista de los responsables. La Policía Investigativa, la PJ, logra identificar las características de un vehículo que se acerca al cajero, del cual bajan 2 ocupantes y colocan un artefacto cerca del mismo, que es el que obviamente genera la explosión. Sin embargo, indicó que no es la primera vez que ocurre un hecho similar, pues hace 20 días también intentaron sustraer otro cajero, por lo que indicó que se investiga si se trataría de la misma banda. Mientras tanto, se pide reforzar las seguridades internas de estos lugares que al parecer ahora también son blanco de la delincuencia. Así llegamos al final de esta emisión. Gaby. Bellas imágenes. Despedimos. Gracias por su sintonía. Los esperamos a las 19 horas con más información. Buenas tardes.